Hay un tipo de experiencia que se repite en distintas partes del mundo, en culturas que no tienen contacto entre sí, en personas que describen prácticamente lo mismo. No hablan de fantasmas clásicos, no hablan de demonios religiosos, no hablan de sueños, hablan de sombras con forma humana, que aparecen donde no deberían de estar. Bienvenidos a Quién Sabe. Las llaman Shadow People, personas sombra, entidades que no encajan en ninguna categoría conocida. Lo inquietante no es solo lo que dicen ver, sino cómo lo describen y quiénes lo describen. Porque cuando comparás los testimonios, algo empieza a llamar la atención. Las descripciones coinciden demasiado. En términos simples, los testigos describen figuras oscuras, generalmente humanoides, completamente negras o más oscuras que la oscuridad del entorno. No tienen rasgos faciales visibles, no reflejan la luz, no proyectan sombras normales. Y lo más importante, no se comportan como una ilusión óptica común. Algunas están quietas, otras se mueven rápido, como si se deslizaran. Otras parecen observar, y casi todos los testigos dicen lo mismo. La sensación no es de miedo inmediato, es de presencia consciente, como si algo estuviera ahí mirando. Luego de esto, la pregunta deja de ser ¿qué ve cada persona? Y pasa a ser otra un poco más incómoda, si se quiere. ¿Por qué personas tan distintas describen lo mismo? ¿Por qué este fenómeno no aparece solo en un tipo de gente? No es exclusivo de personas con creencias espirituales. No es exclusivo de culturas religiosas. Tampoco de personas sugestionables. Aparece en policías durante patrullajes nocturnos, en personal médico durante guardias largas, en trabajadores de fábricas, de rutas, de edificios vacíos. Y también en personas comunes, en su casa, en pleno día. Y cuando esas personas cuentan lo que vieron, no lo hacen con entusiasmo, lo hacen con incomodidad, con dudas, con la sensación de que no deberían haberlo visto. Ahí aparece el primer patrón fuerte. Nadie quiere ser el testigo de esto. Las personas sombra no aparecen en situaciones de espectáculo, no aparecen en lugares turísticos, no aparecen cuando hay multitudes mirando. Aparecen en márgenes, en pasillos, en esquinas del campo visual, en momentos donde la mente está activa pero el entorno está en silencio. Muchos testigos describen lo mismo. Están haciendo algo rutinario y de pronto saben que no están solos. No escuchan pasos, no oyen voces, no sienten un contacto físico, sienten presencia. Cuando giran la cabeza, la figura ya está ahí. No entra, no emerge, simplemente ya estaba. Ese detalle es clave y se repite una y otra vez. Acá es donde muchos intentan cerrar el tema rápido. La parálisis del sueño existe, está documentada. Puede generar figuras oscuras, sensación de presencia, miedo intenso. Pero el problema es que muchísimos relatos de Shadow People no ocurren durante el sueño. Ocurren caminando, conduciendo, trabajando, conversando. Personas que podían moverse, hablar, reaccionar. Además, en la parálisis del sueño, el miedo es inmediato y extremo. La figura suele interactuar, la experiencia es corta. En cambio, en muchos relatos de Shadow People no hay pánico inicial, no hay interacción. La figura observa, el tiempo parece distorsionarse, no encaja del todo. Lo que más descoloca a los testigos no es la forma, no es el color, no es la aparición, es la sensación que queda después. Muchas personas dicen que después de ver una de estas figuras, el lugar se siente distinto. El silencio pesa más, el espacio parece ocupado, incluso cuando ya no hay nada.
Y lo más inquietante, algunas personas sienten que la experiencia no terminó cuando la figura desapareció, como si algo hubiera quedado abierto. Acá es donde el episodio se vuelve incómodo y a propósito. No vamos a afirmar qué son, pero sí podemos hablar de qué podrían ser sin caer en fantasía. Algunas hipótesis plantean manifestaciones de la conciencia en estados liminales, fallas en la percepción del cerebro, entidades interdimensionales, residuos de algo que no entendemos, pero ninguna explica todas las coincidencias. Ni la repetición global, ni la similitud descriptiva, ni el tipo de testigos. Porque no encaja en ningún lugar cómodo, no es religión, no es ciencia dura, no es entretenimiento. Y cuando algo no encaja se empuja al margen. La mayoría de los testigos no vuelve a hablar del tema. No porque no quieran, sino porque no saben cómo explicarlo sin quedar mal. Tal vez las Shadow People no sean algo en el sentido clásico. Tal vez sean una grieta, una falla. Un recordatorio de que nuestra percepción no es tan sólida como creemos. Y quizás lo más inquietante no sea que existan, sino que aparezcan justo cuando creemos estar completamente despiertos. Porque si hay algo ahí observando, sin interactuar, sin comunicarse, la pregunta que me haría no es qué quiere, sino desde dónde nos está mirando.